Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los dos futbolistas que no seguirán en los equipos a los cuales habían sido cedidos, porque estos clubes en cuestión no van a hacer uso de la opción de compra, y ahora Marcelo Gallardo deberá decidir qué es lo que hace con cada uno de ellos en este periodo de transferencias. Por lo pronto ninguno de los dos sería tenido en cuenta, teniendo en cuenta que por algo habían sido cedidos en primera medida. Es cierto que uno de ellos fue prestado cuando el DT de River era Martín de Michelis, cuando todavía el actual entrenador no había asumido en este segundo ciclo, pero por lo pronto la verdad es que hoy, viendo la cantidad de jugadores que River tiene en las posiciones en las cuales se desempeñan estos dos futbolistas, sería poco probable que sigan en el club. Aún así, no quiero asegurar absolutamente nada, y en este vídeo te voy a estar contando qué es lo que sucedió con ellos, porque en definitiva no terminaron quedándose en los clubes en los cuales estaban prestados, porque la idea de River era que hicieran uso de las opciones de compra como para recibir dinero fresco y de esa manera poder salir al mercado a buscar reemplazantes. Encima uno de ellos ocupa cupo de extranjero y le quita la posibilidad a River de incorporar jugadores nacidos fuera de la Argentina, así que sí o sí, si es que el muñeco confirma al 100% que no los va a tener en consideración para la segunda mitad del año, deben ser negociados ya sea por un nuevo préstamo o una venta definitiva. Empecemos. Vamos a comenzar con un jugador del que ya he hablado bastante en este canal, porque su regreso lamentablemente le quita la posibilidad a River de incorporar un jugador extranjero en este mercado. Adam Vareiro ya desde principios del mes de junio se sabía que iba a regresar al más grande, porque el Al Rayyan de Qatar decidió no hacer uso de la opción de compra, que si bien no estaba establecido un número fijo, al equipo del Medio Oriente se le iban a descontar $1 millón por el cargo de la cesión. Pagó ese monto por 6 meses. Ese préstamo fue muy positivo para River en términos económicos. Sin embargo, esperaban que el equipo catarí pagara alrededor de entre 2 millones y 3 de la moneda estadounidense para terminar de adquirir al jugador, y de esa manera River podría recuperar los 4 millones y medio de dólares que abonó a mediados del año pasado cuando lo incorporó proveniente de San Lorenzo. La estadía de Vareiro en River fue verdaderamente pésima, 17 partidos sin goles. Es cierto que llegó con un entrenador y por lo pronto cuando el muñeco apareció quedó como el quinto delantero de la plantilla, quedó absolutamente muy por detrás de todos los jugadores ofensivos que tenía River en ese momento. Es cierto que tiene 28 años, próximo a cumplir 29 ahora en el mes de julio, por lo que todavía está en una edad como para poder revertir el futuro de su carrera, pero desde el lado del muñeco hoy por hoy no quiere saber absolutamente nada, con la idea de que Vareiro se quede en River. Y además, por lo que mencioné recién, ocupa cupo de extranjero. Recordemos que para que un futbolista cedido no ocupe cupo tiene que irse prestado a un conjunto del exterior. Por eso mismo Sebastián Boselli, que está cedido en Estudiantes de La Plata, sí ocupa cupo. Como la cesión de Vareiro fue al fútbol de Qatar, en ese entonces no ocupaba cupo de extranjero, y eso le permitía a River poder incorporar al menos un jugador nacido fuera de la Argentina en este mercado. Es cierto que puede llegar a irse Borja, puede llegar a irse Tapia, y de esa manera igual se liberarían cupos, pero la realidad es que la vuelta de Vareiro complica un poco a River en lo que respecta al posible armado del plantel en este próximo periodo de transferencias. Como ya mencioné, Gallardo no lo va a tener en cuenta y ya se le está buscando una salida. Inclusive se llegó a hablar, algo totalmente a mi entender en su momento muy ilógico, de que luego de la lesión de Driussi podía ser uno de los dos jugadores que podían ser intercambiados por dos futbolistas de la actual lista del Supermundial de Clubes para jugar los octavos de final, si es que River obtenía un resultado positivo, ya sea contra Rayados o si lo logra este miércoles contra Inter. Fuera de cualquier tipo de lógica, porque Gallardo va a añadir a un jugador en la nómina que no tuvo en cuenta para quedárselo en River y que regresa sin haber estado en los últimos 6 meses en el club. Inclusive ya se sabía que no iba a ser comprado por el Al Rayyan antes de que el muñeco diera la lista de buena fe para la competencia que se está llevando a cabo en los Estados Unidos, y en ningún momento hubo interés por incluir a Vareiro en la misma. Así que en este momento lo que se está pensando es qué hacer con él. Desde el lado de River esperan que haya o una oferta de cesión para mandarlo al fútbol del exterior. Es verdad que hubo algunos sondeos de equipos del fútbol argentino, pero esos conjuntos en
cuestión no pueden abonar los 2 millones o 3 millones de dólares que pretende River para venderlo de manera definitiva. Lo quieren a préstamo y River, como ya mencioné, no puede darse el lujo de mandarlo cedido porque de esa manera seguiría ocupando cupo de extranjero. El rendimiento de Vareiro en Qatar no fue del todo malo. Obviamente, si comparamos el nivel que tuvo en cualquier otro equipo que no sea River, siempre va a ser superior, porque como mencioné anteriormente, en el más grande no pudo convertir ni siquiera goles. Pero en Al Rayyan, en 17 partidos disputados, había marcado 6 tantos y dado 5 asistencias, es decir, había tenido una participación bastante constante. Es cierto que en el arranque del semestre no había jugado, pero posteriormente se había ganado un lugar y había tenido unas actuaciones más que prósperas como para que finalmente el equipo catarí lo adquiriera de manera definitiva. Esto no sucedió y, como mencioné ahora, le genera un inconveniente importante a River. Desde el lado de la dirigencia ya se encargaron de hacerle saber a su representante que Gallardo no lo van a tener en cuenta y que si puede en este momento ya conseguirle equipo, muchísimo mejor. Como mencioné recién, hasta este momento todos los sondeos que podrían llegar a prosperar pertenecen de equipos de Argentina y River quiere venderlo o cederlo al fútbol del exterior. Lo más probable en el caso del jugador que defiende la camiseta además de la selección paraguaya es que se vaya a jugar al fútbol mexicano o al fútbol de los Estados Unidos. En la Liga MX tuvo un corto paso por el Monterrey, tan solo disputó 8 partidos antes de regresar a San Lorenzo en el fútbol argentino, que es donde tuvo mejor rendimiento. Recordemos que, si bien es cierto que hubo muchos cuestionamientos a la hora de incorporar a Vareiro, en ese entonces Martín de Michelis quería un suplente que tenga exactamente las mismas características que Borja y por eso mismo se terminó de incorporar a este jugador, que en el Ciclón en 120 partidos disputados había marcado 40 goles, es decir, un tanto cada 3 juegos, que si bien no es un número de goleador, no dejan de ser buenas performances para lo que es en general el fútbol argentino, sobre todo en lo que había sido el último semestre de Vareiro en el conjunto de Boedo. Ese sí había sido muy pero muy bueno, habiendo conseguido ser el goleador del fútbol de nuestro país. Sin embargo, en River se terminó de caer totalmente. Yo creo que mucho tuvo que ver el hecho de que su arranque fue malo, porque por lo pronto él empieza siendo titular debido a la lesión de Borja en la ida contra Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores. Recordemos que ese cotejo no lo pudo disputar el colombiano. Si bien es cierto que Gallardo tampoco quería que Borja fuera su titular, obviamente iba a respetar un poco lo que venía haciendo el correr de River en el año, y en el primer semestre todos sabemos lo que había sido el cafetero de cara al arco rival. Borja había tenido unos números excepcionales en la primera mitad del 2024 y por eso la idea de Gallardo era respetarle el lugar a Borja. Sin embargo, en aquel duelo contra Talleres, Vareiro tuvo que ser titular ante la lesión del colombiano y la realidad es que no respondió de la mejor forma. Después tuvo otra posibilidad de estar desde el inicio, nada más y nada menos que en el Superclásico ante Boca, en aquel juego disputado en la Bombonera que River terminó ganando 1-0 con gol de Manuel Lanzini. Ese compromiso en cuestión no lo jugó mal, de hecho me parece que termina siendo el único encuentro salvable de Vareiro con la camiseta de River, pero se tuvo que ir sin convertir goles y eso es lo que termina llamando la atención cuando en los primeros 6 meses del año pasado con San Lorenzo había sido el máximo goleador del fútbol argentino junto con Borja y Maravilla Martínez, estando en un equipo que prácticamente no le generaba muchas situaciones, y posteriormente en la segunda mitad del año, si bien en San Lorenzo era titular y en River con Gallardo era más que suplente, no pudo marcar tantos en ninguno de sus 17 partidos. Ahora básicamente la idea es volver a transferirlo. Y el segundo futbolista que tiene que regresar a River, esto terminó de ser confirmado hace pocas horas nomás, es Héctor David Martínez. El jugador hoy por hoy está representando al Inter Miami en el Supermundial de Clubes de la FIFA y va a terminar de jugar esa competencia con el elenco de la MLS, más allá de cuál sea finalmente la resolución y la performance del equipo. Si el Inter de Miami queda fuera en octavos, vendrá o volverá, mejor dicho, a River en ese momento. Si avanza hasta cuartos, seguirá hasta cuartos. Digo esto porque la sesión de Martínez con el equipo de la Major League Soccer es hasta el 30 de junio, pero si se extiende la participación del conjunto de Florida más allá de esa fecha en el Supermundial de Clubes, aún así se quedará a terminar ese certamen con el equipo estadounidense.
Por lo pronto, hace unos días se terminó de definir al 100% que el equipo que dirige Javier Mascherano y que tiene entre otros futbolistas a Lionel Messi entre sus filas, no va a hacer uso de los 3 millones de dólares estipulados en la opción de compra de Héctor David Martínez. En su momento había pagado el equipo de Miami un cargo de $500.000 por un año de cesión, a diferencia de lo de Vareiro, que fue $1 millón por 6 meses. Martínez se fue a préstamo a mediados del año pasado, cuando también Martín de Michelis era el entrenador de River. No sabemos qué es lo que hubiera decidido Gallardo en relación a este jugador en cuestión, teniendo en cuenta que fue el Muñeco quien lo trajo como refuerzo. El caso en comparación a Vareiro es totalmente distinto. Sin embargo, por algunas cuestiones que voy a estar mencionando ahora más adelante en este video, yo veo prácticamente imposible que Martínez continúe en el conjunto de Núñez. La diferencia también en relación al caso de Vareiro es que River tenía toda la predisposición para negociar con el Inter Miami el hecho de que Martínez pudiera quedarse allí por un monto menor, es decir, más allá que de la opción de compra era de $3 millones, si el equipo de los Estados Unidos ofrecía $1,5 millones o $2 millones de la moneda estadounidense, estaba totalmente dispuesto River, no sé si a aceptar al 100% esa oferta, pero sí a negociar un monto menor al que habían estipulado anteriormente a mediados del año pasado, cuando el jugador terminó yéndose cedido al fútbol de Norteamérica. La realidad es que el rendimiento de Martínez no ha sido bueno, no ha jugado mucho, es cierto. También hay que tener en cuenta que cuando llegó allí el entrenador era el Tata Martino, que lo quería como uno de los defensores zurdos, a diferencia de lo que sucede con Javier Mascherano. El Tata, al igual que Gallardo, es un entrenador que prefiere que el segundo zaguero de su plantilla tenga ese requisito, que sea un defensor central cuya pierna hábil sea a la izquierda. Por eso mismo, desde el lado de River, ahora decidieron repescar a Lautaro Rivero. Por lo pronto también hay que tener en cuenta que el contrato de Martínez con River es hasta el 31 de diciembre del 2026, lo que significa que tranquilamente podría irse cedido por un año más a otro conjunto sin la necesidad de renovar el contrato de manera tan rápida. Aún así, yo creo que si se termina arreglando un préstamo, van a terminar también resolviendo este tema, porque cuando regresase a River, si es que vuelve a mediados del año que viene, lo haría con tan solo 6 meses de vínculo faltantes antes de que se tenga que ir libre con el pase en su poder. Y la idea hoy por hoy es que eso no suceda. Desde el lado de River intentaron hasta las últimas consecuencias que el equipo de los Estados Unidos hiciera uso de la opción de compra, pero finalmente esto no sucederá. Y una vez termine la participación del Inter de Miami en el Supermundial de Clubes, Héctor David Martínez deberá regresar a River. Para que se hagan una idea, el nivel que tuvo Héctor David Martínez en el Inter de Miami, porque básicamente decidieron no hacer uso de la opción de compra: 18 partidos disputados, no en 6 meses como Vareiro, sino en un año, con 2 goles y una asistencia. Pobrísimo su rendimiento en el equipo de los Estados Unidos, en un conjunto que, si bien es verdad, tiene a Messi, tiene algunos jugadores importantes, no es de los más relevantes del fútbol estadounidense. Recordemos que está jugando el Supermundial de Clubes porque fue invitado por el presidente de la FIFA a finales del año pasado. Esa fue la principal razón por la que se ganó el derecho inclusive de ser parte del partido inaugural de esta competencia en cuestión. Martínez es un jugador que había sido ya cedido por parte de River a otro equipo antes de regresar a Defensa y Justicia, y ahí sí tuvo un rendimiento sensacional. De hecho, desde el lado del más grande lo habían vendido al elenco de Florencio Varela y tuvieron que recomprarlo porque querían que formara parte del conjunto de Núñez. Su primer año en su vuelta en el 2021, la realidad es que poco hay que decir en relación al nivel que tuvo. Se convirtió en uno de los pilares de la defensa en la obtención de la Liga Profesional en el segundo semestre de ese año, y también tuvo una buena participación en general en la Copa Libertadores. De hecho, fue uno de los futbolistas que mejor nivel tuvo y que sostuvo al equipo cuando en el primer semestre River tenía un plantel totalmente diezmado por las bajas por COVID, y la realidad es que Martínez estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, a partir del 2022 su rendimiento fue en declive, y el primer semestre del 2023 la realidad es que cada vez que entraba al campo de juego siempre cometía errores, y muchos de ellos de manera absurda. Algunos pueden argumentar esto por la falta de continuidad que tenía, pero la realidad es que algunos fallos eran verdaderamente muy inoportunos, sobre todo a la altura de ser un central que viste la camiseta de River.
¿Y por qué digo que para mí no hay ningún tipo de posibilidad de que se quede, más allá de que fue Gallardo en su momento quien había pedido su regreso? Porque River ya utilizó, como mencioné recién, la cláusula de repesca para traer con anticipación a Lautaro Rivero proveniente de Central Córdoba. El futbolista que estuvo la primera mitad del año y la segunda parte del 2024 en el conjunto santiagueño mostró un nivel lo suficientemente óptimo como para que por lo menos se lo tenga en cuenta. De hecho, estuvo en el banco de suplentes el otro día en el partido contra Rayados de Monterrey. Si bien es verdad que no creo que sume minutos en el Mundial de Clubes, para lo que será la segunda mitad de este 2025, teniendo en cuenta que es un central zurdo y como mencioné recién, reúne esa característica que puede parecer algo tonta, pero es clave a la hora de armar la saga central para Gallardo. Siempre en su dupla central titular, salvo desde que regresó a River ahora, siempre ha habido un central con características de tener el perfil hábil por el costado zurdo. Pasó al principio con Ramiro Funes Mori, después pidió a Javier Pinola y últimamente también a Héctor David Martínez. Así que, si bien este mismo jugador podría regresar ahora y River lo tendría gratis sin necesidad de poner ni un solo dólar, hoy por hoy el nivel de Martínez no ha demostrado el hecho de poder vestir la camiseta de River. Cosa distinta hubiera sido si él se hubiera ido al Inter de Miami y hubiera mostrado continuidad y buen rendimiento. Yo creo igual que hubiera sido difícil que Gallardo lo tuviera en cuenta, pero por lo menos ahí podríamos iniciar una discusión. En este momento no hay ningún tipo de argumento como para justificar que Martínez en este momento que tiene que regresar a River tenga alguna posibilidad de quedarse y formar parte del plantel. Lo más seguro es que sea cedido o vendido de manera definitiva. En el caso de este jugador, más allá de representar a la selección uruguaya, como tiene la ciudadanía argentina, no ocupa cupo de extranjero, por lo que River sí podría prestarlo a otro equipo del fútbol argentino. Una vez termine la participación de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA, Gallardo deberá empezar a tomar decisiones no solamente en relación a los posibles refuerzos, que ya ha hecho muchísimos videos que tienen que ver con jugadores que pueden llegar a ser incorporaciones de River en este mercado, sino también con aquellos que deben irse. Y ya en anteriores oportunidades el muñeco ha recibido a futbolistas que vuelven de otros equipos y que prácticamente no van a ser tenidos en cuenta. Los únicos jugadores que se van a préstamo a otros clubes y después son evaluados para volver a formar parte del plantel de River son aquellos juveniles que necesitan tener continuidad y regularidad en otros equipos. Salvo que Vareiro y Martínez hubieran tenido un nivel excepcional en los clubes en los cuales se fueron a préstamo, no había ningún tipo de posibilidad de que sean analizados como para continuar en River. Y es más, si tenían esos buenos rendimientos, lo más seguro es que esos clubes en cuestión hubieran hecho uso de la opción de compra, que era lo que querían los dirigentes de River, para que les ingrese un buen dinero y de esa manera utilizar esos ingresos para reforzar el plantel con vistas a lo que será la segunda parte de este año, donde River tendrá como el principal objetivo ganar la Conmebol Libertadores. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.